Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural en el semestre 2025-1. Anteriormente habíamos visto todo lo relacionado con la asignatura y habíamos comenzado ya la teoría del tema número 1, donde veíamos o empezamos a ver lo relacionado con las propiedades mecánicas de los materiales, aquellas propiedades que debemos conocer los que diseñamos estructuras para que ellas puedan soportar los principales elementos asociados al diseño, que son las cargas que se generan en dicha estructura. Debemos conocer entonces las propiedades de cada uno de esos elementos para poder diseñar de manera segura una estructura. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que se presente durante la videoconferencia me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp 304 24 51 61 730. La actividad evaluada 1 ya fue colocada en la aplicación, en el aula de la aplicación, y tiene fecha de entrega para el 10 de mayo del 2025. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar porque nuestra videoconferencia de hoy va a estar un poquito larga. Vamos a terminar con las propiedades de lo que nos falta, que son las solicitaciones, y vamos a realizar ejercicios relacionados con la primera parte de la teoría del tema 1. Próximamente vamos a ver ejercicios de solicitaciones y entraremos también a la última parte del tema, que es el método de secciones o trazas, la teoría y los ejercicios. Ok, aquí tenemos la primera lámina referido a lo que conocemos como solicitaciones. Vamos a ver cuál es su definición. Entonces, cuando estamos dimensionando piezas, secciones y formas, debemos utilizar herramientas de solicitaciones. Con ellas podemos interpretar los efectos que causan las fuerzas externas. De eso se trata las solicitaciones. ¿Cuáles son los efectos que causan las fuerzas externas aplicadas sobre los elementos de las estructuras? Como ustedes conocen, ¿verdad? Esos elementos son las vigas, columnas o los elementos de las bases de las estructuras. ¿Okay? Entonces, debemos interpretar cuáles son esos efectos que causan las fuerzas externas dependiendo de la ubicación en la estructura. Debemos explicar qué efectos causan la tracción, la compresión, la flexión, el corte normal y la torsión.
efectos que una misma carga puede causar diferentes situaciones. O sea, las cargas generan diversas solicitaciones en la estructura. Entonces, las solicitaciones son los efectos que causan esos, las fuerzas externas aplicadas de acuerdo a su posición y su dirección sobre la estructura. Las fuerzas de tracción, de compresión, de flexión, etcétera, etcétera. Ahí tenemos la lámina donde vemos un ejemplo de un efecto de una carga sobre una viga, ¿ok? Vemos como de su longitud original, de su posición original, ella flexiona. Sería un efecto de flexión. O el efecto que pueda causar la carga y la reacción en una de las bases de la viga. ¿Ok? Entonces, debemos determinar cuál es la magnitud de esos efectos ante la acción de esta fuerza. Esta teoría se denomina cálculo de solicitación. Entonces, vemos que hay efectos elásticos, ¿verdad? Y vemos cuál es la distribución de un diagrama de fuerzas también, que puede tener un grupo de cargas distribuidas en una viga o qué efecto causa sobre ella o el efecto que causa una viga, una fuerza puntual sobre una viga. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son los tipos de solicitación? Cuando las fuerzas actúan sobre las estructuras, crean diferentes estados de tensiones en el interior de las mismas y que responden a las siguientes solicitaciones. Por lo tanto, tenemos solicitaciones puras o simples, que son cargas que generan esfuerzos constantes y uniformes en toda la pieza. Tracción, compresión, flexión, corte y torsión. Esas son las solicitaciones puras o simples. Y por el otro lado tenemos las solicitaciones combinadas o compuestas, que son cargas que generan esfuerzos combinados. Flexión plana, flexocompresión, torsión con flexión y corte pandeo. Entonces, ahí tenemos las gráficas donde nos demuestran que una carga genera, como ya lo conocemos y lo vimos en resistencia de materiales, el esfuerzo cortante, los esfuerzos cortantes y los momentos flexionantes que se originan dentro en una viga, dependiendo donde estén aplicando la carga. Como ven, la posición de la carga genera un diagrama de esfuerzo constante diferente al diagrama cuando se aplica en el centro de la viga. Cuando veamos los ejercicios, veremos con más detenimiento cómo se calcula los esfuerzos, el diagrama de esfuerzo cortante y el diagrama de momento flexionante. O sea, son solicitaciones que se generan por efecto de una fuerza, una carga o grupos de cargas combinadas en un elemento estructural que es representado específicamente en la viga. Tenemos también, aparte de las solicitaciones puras simples, tenemos solicitaciones de tracción pura. ¿Ok? Dentro de las solicitaciones puras o simples tenemos, se dividen en tracción pura. Esta tiende a separar las fibras y genera alargamientos
en los elementos estructurales. Lo vemos en una pieza fundamental y en un sistema estructural. En el esquema de la izquierda, una pieza sometida a tracción y su alargamiento a la derecha A la derecha, sistemas estructurales como armaduras, donde el tensor y algunas diagonales o montantes también en tracción y algunos casos combinados con flexión. Entonces, la tracción pura genera una deformación o un alargamiento del elemento estructural. ¿Ok? Eso es una solicitación pura o simple. La otra es, dentro de las solicitaciones puro o simple, tenemos la compresión pura. Entonces, las fuerzas tienden a acercar y comprimir las fibras y producen acortamiento. La anterior tiende a separar las fibras y genera alargamientos, la de tracción pura. Y la de compresión lo que hace es acercar y comprimir las fibras para producir acortamiento. A la izquierda, una pieza individual, ¿verdad?, con su esquema, donde se observa que la deformación que sufre el elemento ocurre por comprensión y lo que hace es, desde su longitud original hasta la longitud final, cuánto se disminuye esa distancia, esa longitud. Lo contrario con la tracción, que al alargar y separar la fibra, esa deformación se manifiesta en la diferencia de la longitud inicial con respecto a la final, donde hay un alargamiento de esa longitud. Al igual que la anterior, tenemos, ¿verdad?, los elementos combinados de una estructura, que son los que sufren compresión pura, que son por lo general las columnas, las paredes, las barras comprimidas en una armadura. En esta, que es de tracción pura, vemos, ¿verdad?, los sistemas estructurales como las amarguras, donde los tensores y algunas diagonales o mutantes en tracción y algunos casos combinados de flexión. La otra, solicitación pura o simple, se conoce como flexión pura. Esta se presenta en situaciones especiales. Caso de una viga que solo recibe momentos en los extremos, sin cargas en el tramo. En la flexión pura solo existe tracción en las fibras superiores y compresión en las inferiores, y son constantes a lo largo de la viga. No existe corte porque no hay variación del flector. ¿Ok? Entonces, en la flexión pura existe tracción en las fibras superiores y existe compresión en las fibras inferiores, como se muestra acá. ¿Ven cómo cambia el diagrama? A partir de la mitad del elemento estructural tenemos tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior, y eso genera ese diagrama que se está mostrando ahí. Y se origina, ¿por qué? Porque la viga recibe momentos en los extremos. Otro ejemplo de flexión pura es la viga que sostiene dos cargas iguales con geometría simétrica. Entre P1 y P2, el momento flector es máximo y permanece constante, mientras el corte es nulo. La flexión simple se presenta en los laterales
donde se combina la flexión con el corte. La otra solicitación simple es el corte puro. Son solicitaciones tangenciales que generan desplazamiento de una sección con respecto a otra. En la figura que está a la izquierda, notamos como una atracción, ¿verdad?, de dos elementos que están unidos mediante un perno. Hay un desplazamiento, ¿verdad?, de corte que se produce en el perno que une a las dos chapas. En un sistema estructural de hormigón armado, se presenta debido al espesor de las piezas y a la unión monolítica y a la masa del nudo que está presente en el hormigón armado. No existe un corte puro. En las de hierro o madera, solo en las piezas de unión como bulones, pernos o remache. Entonces, ya hemos visto tracción, compresión, flexión pura y corte puro. También tenemos la torsión dura, pura. Esta se origina por tensiones tangenciales en el plano de la sección. Actúa de manera concéntrica y produce giros transversales, como si estuviera exprimiendo usted una ropa, una camisa, ¿ok?, que la estuviera aplicándole torque, torsión, o la torsión que se puede cuando usted sobre un tornillo o sobre una tuerca para, para, para quitarla, para moverla, le aplica con la cruz. Eso es una torsión pura sobre el elemento, porque son tangenciales en el plano de la sección. También tenemos la solicitación por pandeo. Según la esbeltez de la columna y la intensidad en aumento de carga, pueden surgir de manera brusca el fenómeno de pandeo, con la rotura de la configuración geométrica inicial. Ocurre como se muestra en la figura de la izquierda, por acción de una tracción. Teóricamente, este fenómeno pertenece a una columna con carga ubicada en su eje baricéntrico longitudinal, pero en la realidad los edificios nos demuestran que es imposible ubicar una carga de manera centrada perfecta. No existe en la realidad cargas ubicadas de manera centrada perfecta en el elemento estructural de una columna. En realidad es un esfuerzo simple de compresión ideal, pero lo estudiamos como un fenómeno de flexocompresión, porque se flexiona la columna por efecto de las cargas que se aplican bajo compresión. Las solicitaciones por pandeo en las columnas esbeltas se presentan según tres estados, debido a la intensidad de las cargas. La primera es resistencia a la comprensión sin pandeo para cargas reducidas, rotura de la configuración geométrica de la columna recta a la columna doblada y rotura del material. A medida que va avanzando esta solicitación por pandeo, estos son los tres estados que se presentan según la intensidad de la carga. Este diseño
y cálculo de piezas por pandeo, se estudia la situación ideal imaginaria de carga centrada en columna. Recuerden que esto es ideal porque en la realidad no tenemos una carga aplicada centrada en la columna. No existe en la realidad. Este estudio es una aproximación teórico a la que sucede en la columna. Para ello utilizamos la teoría matemática de Euler. Solicitaciones de flexión plana es la más común y se encuentra en la mayoría de las piezas. Coexisten la tracción, la comprensión, la compresión y el tangencial, que varía a lo largo de la viga. En la figura, la compresión de las fibras de arriba, la tracción abajo y el corte transversal de la sección. Se presentan de manera general en las vigas y entre pisos en flexión con cargas uniformes. O sea, todas aquellas vigas que tienen cargas uniformes, como se presenta en la figura, tienen, ¿verdad? Tienen comprensión de las fibras de arriba, la tracción en las fibras de abajo y el corte transversal que se origina en la viga. Aquí vemos los diagramas de momento y de esfuerzo cortante. Hay un punto donde cambia la dirección del esfuerzo cortante, precisamente en el punto donde ocurre el mayor momento flexionante dentro de la viga para una carga que está distribuida uniformemente. Como dijimos anteriormente, dentro de esta solicitación existe una única sección de la viga donde la flexión es pura y es en el punto medio, en la mitad. Allí el cortante es nulo, como se aprecia aquí en la gráfica. Y el momento flector es el momento flector máximo, solo en una sección. Los efectos de cortes más intensos se producen en la zona cercana al apoyo. Aquí lo vemos, en los apoyos, donde se producen, ¿verdad?, los efectos de corte más intensos. Allí el flector es reducido y tiende a ser cero. Ahora tenemos la solicitación de flexión-compresión. Acuérdense que estamos en las solicitaciones combinadas compuestas. Ya dejamos las puras o simples y estamos en las solicitaciones combinadas o compuestas. Tenemos entonces la solicitación de flexión-compresión. Esta aparece en las columnas donde las cargas son excéntricas. Hay compresión junto a flexión. Esto genera acortamientos y elásticas. Es la combinación de los efectos más difícil de sostener y requiere de columnas con dimensiones grandes para generar la cupla interna resistente. La flexocompresión es antieconómica por la cantidad de material utilizado para mantener el equilibrio. Ahora tenemos la solicitación de flexión-tracción. Esta actúa en simultáneo
contracción, produce alargamiento y curvaturas. Es un suceso muy raro en las estructuras de los edificios. Se puede dar en el cordón inferior de una armadura que está en tracción y alguno de sus nudos le transmite un giro de flexión. A la izquierda se muestra la combinación de un flector en los extremos de la pieza junto a una fuerza de tracción. Como ven, aquí está la fuerza de tracción y los momentos que están produciéndose, el giro que se produce de flexión. Y aquí tenemos representado por todo este comportamiento está representado por la pieza de la derecha, donde la fuerza de tracción es excéntrica, no está en el medio del elemento. ¿Ok? Ahora tenemos la solicitación desde la torsión y flexión. En este caso, las tensiones tangenciales en el plano de la sección actúan de manera concéntrica y producen giros transversales. Se presentan en casos muy particulares. Ejemplo, una viga aislada que soporta un voladizo. Y aquí, en esta lámina, tenemos el resumen de las principales solicitaciones. Entonces, como hemos definido varios tipos de solicitaciones de ocurrencia, en las estructuras vamos a realizar este resumen. Entonces, tenemos los esfuerzos por flexión, los esfuerzos por flexocompresión, los esfuerzos por flexotracción, los esfuerzos de corte, los esfuerzos normales, esfuerzos por tracción, y con ello terminamos con este resumen. Entonces, en los esfuerzos por flexión consideran todas las solicitaciones de flexiones tanto puras como planas. En los esfuerzos de compresión se consideran solicitaciones de flexiones que se suman a las de compresión. En esfuerzos por flexotracción se consideran solicitaciones de flexiones que se suman a la tracción. En los esfuerzos de corte se estudian todas las acciones que puedan generar tensiones tangenciales, tanto puras como mezcladas con flexión. El esfuerzo normal comprende todas las solicitaciones que actúan sobre el eje longitudinal de la pieza. Pueden ser de tracción o comprensión. Y el esfuerzo por torsión analiza las tensiones que se generan cuando sobre el eje de la pieza se generan fuerzas inversas de acción y reacción. Esta lámina lo que nos dice es dónde se presentan estos esfuerzos de acuerdo a las solicitaciones que estemos considerando. Eso es el análisis que nosotros tenemos que hacer en el cálculo estructural. Y con esta lámina terminamos la primera parte teórica y concluimos la teoría, la primera parte de la teoría del tema 1, que es el análisis de las propiedades mecánicas de los materiales. Cada una de ellas son propiedades mecánicas que presentan los materiales. De aquí en adelante lo que vamos a ver es diseño, ¿verdad?, de los elementos y métodos para resolver el cálculo de cargas, ¿verdad? Primero vamos a ver solicitaciones y después vamos a ver el método de secciones o trazas que se aplica en las estructuras o mallas de una que se presentan en una estructura, la combinación de elementos de cerchas o mallas. Vamos a paralizar esto acá y vamos a entrar a la segunda videoconferencia, que son algunos ejercicios, ¿verdad?,
que se utilizan para el cálculo de estas propiedades en el análisis de las propiedades mecánicas de los materiales. Recuerden, cualquier duda para aclarar esto, me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Vamos a ver la próxima presentación asociada a esta videoconferencia. Ok, vamos a ver las aplicaciones en la parte de las propiedades mecánicas. Y aquí tenemos propiedades mecánicas, sus aplicaciones. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver, porque es parte importante de todo ingeniero, ¿verdad? Que diseña y calcula elementos estructurales. Conocer, como lo vimos en la teoría, el diagrama de esfuerzo de formación. Ahí tenemos, recordando la teoría, el diagrama de esfuerzo de formación de alguna prueba que se realizó, donde se ven cada una de las áreas, el área elástica, la parte plástica, ¿verdad? Los elementos como el módulo de elasticidad, ¿verdad? La elongación de falla, cuál es la resistencia de tendencia, ¿verdad? Y el punto de ruptura y cuál es la mayor resistencia a la tensión. Son elementos que están ahí y con esos elementos podemos calcular las otras propiedades que necesitamos conocer del diagrama o de la curva de esfuerzo de formación. Aquí tenemos un ejercicio. Ese ejercicio se basa en una prueba realizada, ¿verdad? A un elemento estructural o una probeta de ensayo. El ejercicio dice así: un ensayo de tensión para una aleación de acero da como resultado el diagrama de esfuerzo de formación mostrado en la figura. Se pide calcular el módulo de elasticidad y la resistencia a la cedencia con base en un corrimiento del 0,2%. Y se pide identificar en la gráfica el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura. En la teoría ya habíamos visto cómo calcular estos elementos y dónde, en qué parte de las áreas del diagrama de esfuerzo de formación se calculaban o se obtenían estos valores. Vamos a ver el procedimiento y la metodología para hacer ese cálculo. Ahí tenemos la gráfica de esfuerzo de formación a sección elástica, ¿verdad? Y a partir de ahí lo que es la sección plástica, donde el material no regresa a su forma original. Esta es la probeta que se utilizó para para recabar los datos y la gráfica asociada de los datos que nos da la probeta sometida a esfuerzo, ¿verdad? Para ver sus deformaciones utilizando la máquina universal, que es lo que utilizamos para hacer este ensayo. Entonces, vamos a calcular el módulo de elasticidad. Entonces, para calcular el módulo de elasticidad debemos calcular la pendiente de la porción lineal de la línea recta. O sea, hay que calcular la pendiente en la sección que va desde 0 hasta el punto A. ¿Ok?
que es la sección recta de la gráfica, esta que tenemos acá. Debemos calcular la pendiente entre dos puntos de la recta. Entonces, usando la curva magnificada y la escala mostrada en negro, esta línea se extiende desde el punto O, que lo tenemos acá, desde este punto, desde el origen, hasta un punto estimado A. Un punto estimado A. ¿Ok? Que tiene las siguientes coordenadas. ¿Ok? Esas coordenadas son 0.0016 pulgadas sobre pulgada y 50 KSI. Vamos a ver los puntos. 0.016 aquí abajo y 50. 50 de deformación, de esfuerzo, y 0.016 de deformación. Entonces, la ecuación es, como lo vimos en la teoría, el coeficiente, ¿verdad? O el mole de elasticidad es esfuerzo sobre deformación. Los 50 KSI dividido entre 0.016. Y eso nos da 31.21 por 10 a la 3. ¿Ok? KSI sobre, sobre pulgada, sobre pulgada. ¿Ok? Entonces, si nosotros calculamos la ecuación de la línea recta, eso nos dice, que es la línea OA, nos dice que el esfuerzo va a ser igual a 3.21 por 10 a la 3 de formación. Una línea recta, sin punto de corte o punto de corte en cero. Esa es la ecuación de la línea recta de este ejercicio, de esta prueba. Esta línea tiene de pendiente, correcto, el cálculo de la pendiente que fue 31.21 por 10 a la 3. Recuerde, la ecuación de una línea recta es y igual a mx más b. El valor de b es 0 porque corta al eje en el punto original, en esta gráfica. Por lo tanto, al calcular la pendiente, lo que nos faltan son las variables independientes, que es la deformación, y la variable dependiente, que sería el esfuerzo. Ahora vamos a calcular la resistencia a la cedencia. Nos piden que para un corrimiento del 0.2% se inicia con una deformación de 0.2%. Eso es 0,0020 pulgada sobre pulgada. Y se extiende gráficamente una línea discontinua paralela a OA. Quiere decir que por 0.02% voy a dibujar, que es este punto que está acá, 0.02%. Por aquí voy a dibujar una línea paralela a la línea recta. Voy a obtener un punto sobre la curva que es A sub 1 y el punto que está en esta parte 0.02 en la parte de la línea. Hay que entender algo, que la curva en esta gráfica, la curva tiene dos escalas. La escala roja, que es el principio por los datos que se están calculando, y la escala negra, que es la ampliación de esa curva. ¿Ok? Entonces,
extendemos eso paralelo a hasta que intersecta la curva de esfuerzo de formación en A sub I. Entonces, medimos ahí la resistencia a la cedencia, la cual es de 68 KSI. Entonces, recapitulando, trazamos una línea paralela por el valor de 0.002, este que está acá, hasta intersectar la curva inicial que estábamos calculando y determinamos el punto A1. Entramos a la derecha, a la izquierda y leemos el valor que es de 68 KSI. Eso nos representa el punto de cedencia o resistencia a la cedencia. Entonces, recapitulando, para calcular el módulo de elasticidad, debo determinar la pendiente en la sección recta de la curva de esfuerzo de formación. ¿Ok? Y al determinar la pendiente, puedo conocer la ecuación que domina la curva en la sección recta. ¿Ok? Para determinar la cedencia, debo trazar por el elemento de deformación que me están pidiendo el porcentaje de 0.020 pulgadas, una línea paralela a la recta que vimos anteriormente e intersectar la curva. Esa intersección, al leer en el eje izquierdo, en el eje del esfuerzo, determinamos el valor de la resistencia a la cedencia. Ok, para determinar el esfuerzo último, ¿dónde se define el esfuerzo último? El esfuerzo último se define en el pico de la gráfica de esfuerzo de formación. Veamos la gráfica. En la gráfica está definido como el punto B. Entonces, donde está el máximo esfuerzo en el pico de la curva. Ahí definimos el esfuerzo máximo. Ese esfuerzo es de 108 KSI. Y el esfuerzo de fractura, donde fractura el material, lo vamos a determinar en el punto C, ¿verdad? Cuando la probeta se deforma hasta un máximo de una deformación de 0.23 pulgadas sobre pulgada. En el punto C se fractura el elemento, por lo tanto, el esfuerzo es de 90 KSI. Ese es el esfuerzo máximo de fractura. Vamos a ver la curva original, que es la que está mejor construida para que veamos y hacemos un acople con la que tenemos en el ejercicio. Aquí determiné el punto de excedencia. Aquí determiné, en esta línea, determiné el módulo de elasticidad, el punto máximo de la curva. Este punto me dio la resistencia a la tensión y en el último punto donde se fractura y se cae la curva, consigo el esfuerzo de fractura con la deformación de fractura. ¿Ok? Si este fuera el ejercicio, yo debería calcular acá la tensión como 25.000 entre lo que tenemos acá. Aproximadamente, o este que está acá, cualquiera de los dos, 0.01. Si yo intercho 0.01 y 10.000, ese debería ser el módulo de elasticidad. En el punto 002, leyendo acá, estaría leyendo que aproximadamente serían 39.000 PSI. La resistencia a la tensión máximo serían 40.000 y la fractura sería por debajo de 40.000 como 39.000, ¿verdad?
que es el esfuerzo de fractura con una deformación de 0 punto, aproximadamente acá, que serían 0,100, aquí sería 120, aquí sería entre 120, como 0,115, 116 para ser más exacto. Haciendo la analogía con esta curva que vemos, ahí podemos calcular los valores que los tenemos aquí. ¿Ok? Así se tratan todos los cálculos utilizando el diagrama de esfuerzo de formación. No es difícil realizar el cálculo con el diagrama de esfuerzo de formación. Si está bien hecho el ensayo, no deberíamos tener ningún problema. Ahora vamos a ver otro ejercicio, cómo calcular esfuerzos en elementos estructurales. Aquí tenemos una columna. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio se muestra un pedestal de soporte diseñado para resistir cargas. Debemos calcular el esfuerzo en la parte superior del cuadrado del pedestal para una carga que se está aplicando en el centro, en la sección de 27.500 libras. Entonces, la línea de acción de la carga que se aplicó está centrada sobre el eje del fuste, este que tenemos acá. ¿Ok? Y la carga se aplica a través de una placa gruesa. A través de una placa gruesa, aplico la carga que se va a distribuir uniformemente a toda la columna, ¿verdad? En la sección transversal del pedestal. Sabemos que esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, esa es la ecuación. Debemos calcular entonces el área. El área nos dice, ¿verdad? La longitud es de un cuadrado que tiene de longitud base por altura 1,50 por 1,50. Como es un cuadrado, el área será los lados elevados al cuadrado. Eso sería 1,50 elevado al cuadrado, nos da 2,25 pulgadas al cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo que se aplica sobre ese pedestal será la fuerza de 27.500 libras sobre 2,25 pulgadas al cuadrado. Eso me da 12.222 libras sobre pulgadas cuadrado, o lo que es lo mismo, 12.222 PSI en unidades inglesas. Ese es el primer ejercicio, sencillo. No tenemos que ver, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación. En el ejercicio 3 tenemos un elemento que está sostenido por un cable de una grúa. Entonces, la figura muestra dos varillas circulares, estas que están acá, que se muestran acá, ¿verdad? Están soportando una pieza de fundición. Aquí hay un esfuerzo de tracción, a diferencia de este, que es un esfuerzo de compresión. Ok, tenemos el diámetro de cada una de las varillas. Ok, y vemos cómo la fuerza que está asociado a quién. ¿Quién genera la fuerza? El peso de la pieza de fundición. Entonces, la ecuación es la misma. Fuerza entre áreas. Vamos a determinar la fuerza o el esfuerzo para cada una de las varillas. Como son simétricas, será el mismo esfuerzo para cada una de ellas. Entonces, el área va a ser el área de la varilla.
Como es una varilla circular, el área será pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es el diámetro de la varilla? 12 milímetros. Multiplicado por pi dividido entre 4 nos dice que el área de la varilla, de cada una de las varillas, es de 113 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza será 11.2 kilonewtons dividido entre 2. ¿Por qué? Porque son dos varillas. El esfuerzo está aplicado sobre dos varillas, dividimos el esfuerzo por cada varilla. Entonces, para una varilla, el esfuerzo será entonces los 11.2 kilonewton por 2 que representan el peso del elemento dividido entre cada varilla. Serían 5.60 kilonewton o lo que es lo mismo, 5.600 newton. Esa es la fuerza. El esfuerzo será entonces para cada varilla 5.600 dividido entre el área de la varilla, que es 113 milímetros, lo que nos da 49.5 newtons sobre milímetros cuadrados. Transformados a Pascal, que es newton sobre metro, eso nos da 49.5 kilopascal. ¿Ok? Para llevarlo a pascales, lo que tendría que hacer es transformar los milímetros a metros. Entonces, el ejercicio 3 se maneja de diferente forma como manejamos el ejercicio número 2. Allá había una carga aplicada bajo compresión y esta es una carga de tracción, por lo que hay es un estiramiento de la varilla. Ok, aquí tenemos otra vez un ejercicio de compresión. Tenemos un tubo de acero que transmite una fuerza de compresión axial de 30.000 libras sobre ese elemento. Tenemos esto que está acá aplicado sobre esto, ¿verdad? Que es una pila de concreto. Nos mandan a calcular el esfuerzo de compresión en el tubo y el esfuerzo de apoyo entre las superficies en contacto. Sabemos que el peso, ¿verdad?, de la pila de concreto es de 338.000 libras. Fíjese, en la parte final, si voy a eliminar, aquí no tengo ningún problema, porque aquí la carga es aplicada sobre el tubo de acero. Sobre esta parte de aquí, sobre esta base, también influye la carga aplicada sobre el acero, que es la otra sección sobre. ¿Eh? Pero en la última parte de la pila de concreto, que es la base, tenemos el peso de la pila de concreto y la carga que se aplica sobre el tubo de acero. Y hay que considerar eso para poder resolver el ejercicio. Perdón. Ok, veamos cómo se hace. Ahí tenemos las dimensiones de cada una de las secciones donde vamos a calcular los esfuerzos. ¿Ok? En el tubo, ¿cuál es el área del tubo? ¿Dónde se aplica? La carga se está aplicando en la sección transversal que está formado por el espesor del tubo de acero, que mide 4 por 4, pero que tiene un espesor de 0.25 pulgadas. Entonces, esta área que está acá, será de 3.59 pulgadas, restando el área total menos los pedacitos de área que origina el 0.25 pulgadas, que son rectángulos también. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo será la fuerza que estoy aplicando, que es de 30.000 libras, dividido entre 3.59 pulgadas al cuadrado. Eso me da 8.356.55 PSI. Esto es lo que se origina sobre
el tubo de acero. El esfuerzo de apoyo de placa y cara superior de la pila. ¿Ok? Esos serán los 30.000 dividido entre 6 pulgadas elevado al cuadrado. ¿Cuál es esa parte? En esta parte que tenemos acá, este pequeño rectángulo. Estoy aplicando los mismos 30.000 libras sobre esta sección cuya área es de 6 pulgadas al cuadrado. Eso me da 833.33 PSI. Como ven, está disminuyendo el esfuerzo. Y sobre el área del cuadrado de 12 pulgadas sería lo mismo. 30.000 sobre 12 pulgadas al cuadrado, que es esta área, lo que me da 208.33 PSI. Fíjense, a pesar de que es la misma carga, a medida que el área de la sección transversal va aumentando, el esfuerzo va disminuyendo. Así vemos que en la primera parte el esfuerzo fue mayor, de 8.356, en la segunda de 833 y en la tercera de 208.33. Para la última placa, que es la base, debo considerar el peso, la carga sobre el tubo de acero y el peso de la pila de concreto. Entonces debo sumar 30.000 libras más 338 libras, que es lo que pesa la pila de concreto, dividido entre el área mayor, que sería 24 elevado al cuadrado. Eso me da 52.67 PSI, que es el menor esfuerzo. ¿Ok? Así se calcula para cada elemento estructural. Así lo debe hacer usted en una estructura de un edificio. En un edificio, usted va viendo cómo calcular los esfuerzos a medida que va bajando en el edificio. Eso es lo que representa el cálculo. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos dos elementos estructurales que son varillas rectangulares. ¿Ok? Son varillas rectangulares. Sobre una repisa, aplico en el centro una carga representada por el peso, porque las repisas se utilizan para colocar pesos en ellos. ¿Ok? Elemento, objeto. Cada elemento origina un esfuerzo, ¿verdad? En las varillas dependiendo del peso de lo que usted coloque en la repisa. Entonces, se diseña una repisa para sostener cajones con una masa total de 1.840 kilogramos. Dos varillas similares a la figura sostienen la repisa. Cada varilla tiene un diámetro de 12 milímetros, o sea, son varillas circulares, no son rectangulares. Suponga que el centro de gravedad de los cajones está en la parte media de la repisa. Calcule el esfuerzo a la mitad de las varillas. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de el elemento que vamos a calcular. Tenemos una carga, tenemos la longitud de 1.200 milímetros, ¿verdad? Una carga de 1.840 kilogramos, el punto medio está a 600 milímetros. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el peso. Recuerden en física, la masa no es igual que el peso. Por lo tanto, el peso
lo tenemos que calcular en newton, aplicando la ecuación de peso, que es masa por gravedad, determinamos el peso. 1840 kilogramos de masa por 9,81, que es la constante de gravedad. Eso nos da un peso o una fuerza de 18.050 newton, que la dividimos entre dos porque cada varilla tiene repartido ese peso. ¿Ok? Eso es 9.025 newton a cada lado. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre que origina eso. El peso en una sección, las longitudes y las fuerzas o el diagrama de cuerpo libre de cada una de las varillas. Entonces, aquí lo tenemos más especificado. Entonces, aplicamos lo que conocemos siempre, lo que hemos conocido de resistencia de materiales. Las ecuaciones fundamentales son las ecuaciones de sumatoria de fuerza, porque es un balance y sumatoria de momentos. Y como todo tiene que estar balanceado, lo primero que hacemos es determinar el momento, haciendo momento en A, para poder determinar el valor de uno de los elementos o uno de las definiciones de la carga en la varilla, la carga vertical y la carga horizontal. ¿Correcto? Entonces, momento en A sería, para obtener CB, sería 9.025, ¿verdad? Newton, porque es la que origina este peso, origina un momento sobre A. Sería 9.025 por la distancia, que son 600, y CB por la distancia, que sería 1.200. ¿Ok? Considerando que las que van en el sentido contrario de la aguja del reloj, en el sentido de las agujas del reloj positiva y en el sentido contrario como las negativas, como está acá. 9.025 por 600 menos CB por 1.200, y determinamos que CB, que es la carga vertical, sería de 4.512 newton. Debemos determinar entonces la que tenemos, la principal, que es la que vamos a determinar. Eso lo determinamos aplicando el seno. El seno de 30 va a ser igual ¿a quién? Al cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es lo que representa la carga principal, la fuerza principal. Eso lo calculo aplicando trigonometría. Entonces, C va a ser igual a CB entre el seno de 30, 4.512 newton, dividido entre el seno de 30, me da 9.025 newton. Entonces, el esfuerzo será, ¿verdad? C entre el área es pi por diámetro al cuadrado, que nos da 113,1 milímetros al cuadrado. El esfuerzo será 9.025 newton entre 113,1 milímetros al cuadrado, lo que nos da 79,8, no diría megapascal, yo creo que es kilopascales. Bueno, hay que ver cómo es el cálculo completo. ¿Cuánto nos da esto? Ya voy a hacer el cálculo.
9025 entre 113.1. Eso da 79.8 newton sobre milímetros cuadrados. Ok, 79.8 megapascales llevados a newton sobre metro. Eso es lo que, llevando los milímetros al cuadrado a metros al cuadrado, eso es 79.796.640.1, o lo que es lo mismo, 79.8 por 10 a la 6, 79.8 megapascal. Eso es correcto. Y así calculamos, resolvemos el ejercicio de los esfuerzos en cada una de las varillas. Aquí tenemos otro ejercicio asociada a una barra cuadrada que soporta una serie de cargas, como se muestra en la figura. Calcule el esfuerzo de cada segmento de la barra. Todas las cargas actúan a lo largo del eje central de la barra. Tenemos la longitud, es una barra cuadrada, ¿verdad? Esa barra está sobre un apoyo. Entonces, tenemos cargas a lo largo de la barra y están especificadas para cada una de las barras. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para cada sección, vemos cuáles son las fuerzas que aplican en esta sección, en esta sección, en la sección AB, en la ABC y en la CD, para obtener el esfuerzo de cada segmento de la barra. Aquí tenemos, lo primero que hacemos es calcular las fuerzas que actúan en cada una de las secciones. El área va a ser siempre la misma, 30 por 30, 900 milímetros al cuadrado. Las fuerzas que actúan en la sección AB son la de 80 kilonewton positiva, la de 40 kilonewton negativa y la de 110 positiva. Eso nos da, la sumatoria será de 150.000. Las fuerzas que actúan en BC van a ser la negativa de 40 y la 110 positiva. Y las que actúan en CB, la fuerza será la de 110 kilonewton o 110.000 newton llevada. ¿Ok? El esfuerzo será para B, la primera, que es 150.000 entre 900, 167 megapascal. La segunda sería 70.000 entre 900, 77.8 megapascales. Y la última, de 110.000 entre 900, nos da 122.000 megapascal. Esa es la forma de calcular estos elementos para una barra eh, que soporta cargas en la sección longitudinal de la barra.
Y con esta lámina terminamos la teoría y los ejercicios de la primera sección del tema número 1 de cálculo estructural. Les recuerdo, como siempre lo digo, cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Los ejercicios de la actividad evaluada número 1 corresponden a esta sección que acabamos de ver. Son ejercicios sencillos, se resuelven aplicando la misma teoría que vimos, que acabamos de ver, que vimos en estos 2 días. ¿Ok? Entonces, por hoy no me queda más que despedirme y desearles a ustedes un feliz fin de semana. Que pasen muy buenas noches.